¿Qué tal? Muy buenas noches, sea usted bienvenido al análisis de la información a la medida. Una jornada bastante complicada la que se presenta hoy, que es digna de poder analizar. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches a ti, buenas noches para usted allá en casa. Definitivamente los sucesos acaecidos en esta jornada nos dan para el análisis no solo de los sucesos como tal, sino de algo que ya se venía previendo, un conflicto más. Y en todo caso, cuáles serían sus posibles soluciones. Así que eso es lo que hablaremos el día de hoy. Así bueno, es, vamos en esta noche quiero decir. Exactamente, vamos a comenzar con este análisis. ¿Demostró así su poder el grupo de veteranos militares? Bueno, empecemos. Los veteranos militares advirtieron que realizarían disturbios si no recibían el dictamen favorable de la iniciativa de ley 5664. Estas fueron las palabras de uno de los dirigentes. Tal vez recuerdan cómo trabajó la insurgencia en aquel tiempo, botaban puentes, postes y un sinfín de cosas, y eso están ellos queriendo hacer últimamente. Esto nosotros como representantes presidentes, los 15 presidentes que estamos acá, queremos con todo respeto pedirle al pueblo de Guatemala, pedirle que nos disculpen, que nos perdonen incluso por lo que está pasando, pero ya no podemos soportar esto a nuestra gente. Esa es la realidad. No nos vamos a hacer responsables nosotros de lo que pase de hoy en adelante. Estas advertencias se cumplieron minutos después cuando los veteranos del ejército ingresaron por la fuerza al área del parqueo del Congreso de la República, luego de permanecer por varias horas sobre la 8ª y 9ª avenida de la zona 1 bloqueando el paso vehicular. Este era el panorama desde el interior del parqueo, mientras los guardias intentaban detener el ingreso, pero ante la fuerza de los manifestantes fue imposible. Tras el ingreso, varios vehículos y motocicletas ardieron en llama, quedando reducidos a cenizas. Desde los balcones de otros edificios se observaban las llamaradas. ¿Están disparando o tú estás disparando? Varios de los trabajadores del organismo legislativo se subieron a los techos de viviendas aledañas para resguardarse e intentar salir del edificio central, pues varias oficinas fueron dañadas. En las afueras se observó un grupo de policías corriendo tras ser amenazados por el grupo de veteranos. Minutos más tarde llegaron elementos antimotines para intentar calmar la situación en el lugar. Con estas acciones, los veteranos exigen el dictamen favorable de la iniciativa 5664 para recibir 120,000 quetzales de bono honorífico, monto que aún debe ser analizado por las comisiones de Derechos Humanos, Defensa y Finanzas. Yo creo que hoy se demostraron varias situaciones, ¿no? Primero, cómo si hay un derecho de asociación, un derecho libre a manifestar, más cómo no deben determinar las manifestaciones, porque una cosa es que podamos apoyar que cualquiera, basado en el artículo 28, pueda hacer su petición, pero no que termine en violencia. Hoy se demostró también, llamémosle de esa manera por el momento, Sandy, ese poder que pueden llegar a manifestar los veteranos militares. Se manifestó la anomia con eso que estamos viendo ahí, viendo a la policía correr, se manifestó lo ineficaz e ineficiente que fue la Guardia Parlamentaria para poder cumplir con su función de seguridad, y se demostró también lo vulnerable que son las instalaciones del Congreso, pero por sobre todo se demostró algo, como un conflicto se aviva por aquello que no tiene de alguna manera una respuesta. Máxime, si tú citas a los veteranos o a algunos de sus principales líderes para el día de hoy y ya después no lo recibes, ni tampoco les das razón absolutamente de nada. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tipo de conflictos? Es que ese es el punto, Julio. Realmente ellos no están pues hablando por gusto. Ellos lo dijeron. Que iban a continuar con las manifestaciones, lo han hecho. Que iban a continuar hasta las últimas consecuencias, lo están empezando a hacer, Julio. Los que aquí de verdad parece que hablan solo por hablar son las autoridades. Porque, bueno, que hoy iban a ver el tema y que trajeran el listado.
Yo no sé a quién se le ocurrió decir eso y por qué, si al final entonces tal vez el plan era solo, bueno, digámosle eso para que no sigan manifestando y para que se tranquilicen, discúlpenme, pero de esa forma no se iba a lograr. Realmente fue uno de los detonantes que provocaron este tipo de caos. Yo creo, Sandy, por las declaraciones, bueno, vamos a aclarar un montón de cosas. Dentro de estos exveteranos militares son 15 agrupaciones, que no podemos decir pequeñas, son 15 agrupaciones grandes que tienen 15 líderes. Ahora, si los citas para el día de hoy, a las 11, 11:30 de la mañana, para hablar y darte una razón de cómo van los avances de la ley que ellos están promoviendo y luego no los atiendes, si hay una mesa de negociación que no llega absolutamente a nada y si al final de cuentas se dio un margen de espera por parte de estos exveteranos militares y tampoco te manifiestas como autoridad en nada, pierden la paciencia. No es justificar lo que hicieron, porque esto no lo vamos a justificar. Por supuesto que no. Y por eso le estamos planteando aquí ante ustedes tal y como es. Pero sí de alguna manera vemos también la irresponsabilidad de la parte institucional. ¿Qué dice esa mesa de diálogo? ¿Qué dicen las autoridades, por ejemplo, del organismo legislativo? ¿Qué dicen los presidentes de las comisiones de defensa de derechos humanos y de gobernación que tienen que ver con este tema? De finanzas, quiero decir, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Van a hacer algo? No, pronúnciense, sí o no, o hagan algo, porque no vaya a ser que un día amanezcamos con la ciudad de Guatemala completamente cerrada, como ya amenazaron de poder hacerlo, y estamos viendo que las promesas las cumplen, ¿no? Hoy veíamos las imágenes y era una cantidad grande de manifestantes, de veteranos militares que hoy estaban en el centro histórico. Mira, Julio, tuve la oportunidad de andar por el centro histórico y de verdad, hoy vi no solo hombres, sino habían varias mujeres que estaban acompañando este movimiento, algo que tampoco pues yo había visto anteriormente, ¿no? Entonces, es decir, más personas se están sumando a este movimiento y veías de verdad, incluso dentro de los veteranos militares, que habían personas que estaban pues lastimadas y que no les importaba y aunque estaban pues llenos de sangre, seguían ahí, la persistencia que estaban teniendo. Entonces, realmente ahí nos demuestra, están dispuestos a hacer todo lo que sea posible y ya lo advirtieron, que nos perdone el pueblo de Guatemala a partir de lo que vamos a hacer ahora. Ya está hecho el aviso y sobre aviso no hay engaño, dice. Así es. Yo quisiera saber si va a haber algún pronunciamiento de manera oficial de parte, en este caso, de las autoridades del Congreso, que son quienes tienen esta brasa caliente en sus manos. Porque de lo contrario, Sandy, esto lo único que va a hacer es ir aumentando, elevando el nivel de tensión y el nivel de problema. Vamos con algunos datos. Adelante. Bueno, vamos a ver entonces, por favor, en pantalla todos juntos estos datos que son de vital importancia. Evidentemente, Sandy, los veteranos militares de parte de la tropa de combatientes hoy mostraron de una forma que en lo particular califico como negativa, porque no es la manera, su poder. Y vaya si no lo tienen. Desde la semana pasada ya habían dado a entender una polémica postura de que si su situación no se resolvía y nadie les daba algún tipo de razón sobre qué es lo que iba a pasar, iban a bloquear por completo la capital de Guatemala. Asimismo, algunos de sus tantos líderes habían manifestado que ellos en su condición de militares retirados, si era necesario, podían dar guerra y estar en pie de guerra. Y bueno, hoy vimos una muestra de eso. Hoy su derecho ciudadano y su derecho humano de manifestación y asociación se derivó en disturbios, amenazas y destrozos a propiedades privadas y del Estado, que repito, no vamos a justificar bajo ningún concepto ese tipo de acciones porque no las consideramos lo prudente, lo oportuno y digamos la forma de poder negociar, pero tampoco podemos obviar, tapar el sol con un dedo y justificar que parte de las autoridades no se les dice nada. Se les ofrece una ley, no hay acción, se les ofrece un bono, un pago, como se le quiera llamar, no hay tampoco ninguna respuesta sobre eso. Se le piden unos listados y después nadie sabe acerca de esos listados que ellos fabrican. Entonces, es una burla también, ¿no?, hacia esta gente. Totalmente, Julio. Realmente, si se quiere buscar resolver este conflicto, lo están haciendo de la forma menos indicada. ¿Por qué? Porque están haciendo todo lo contrario que se tiene que hacer en la resolución de los conflictos, Julio. Cada vez esta situación se está intensificando y no es justificar el actual de hoy, porque sin duda alguna es reprochable también, Julio,
Pero imagínate, ya existe un cansancio por parte de los manifestantes porque prácticamente les están viendo la cara, ¿no? Sí. No hay nadie que les diga de frente, miren, no se puede, pero busquemos una solución, negociemos, entablemos una mesa de diálogo y lleguemos al final, como producto de ese diálogo, a un acuerdo que sea justificable y que sea viable, pero no hay nada, solo hay largas, solo hay palabritas por aquí, palabritas por allá, pero de frente no hay nada. Bueno, y hoy vimos esta muestra negativa de poder que tienen y que seguramente esto va a poder continuar, ya no sé de qué manera, cuando de verdad dicen que en serio pueden bloquear todas las entradas de lo que es la ciudad capital y aislar, creo que sí lo pueden hacer y que pueden hacer esto y bloquear varias partes del país al mismo tiempo, seguramente sí lo pueden hacer, así que lo que se necesita es que esto que ya se generó en un nuevo conflicto pues se resuelva. ¿Y cómo se va a resolver? Dando la cara, dando respuestas y dándoles o diciéndoles, señores, sí o señores, no. Y si es un no, pues bueno, a ver también qué consecuencias habrán, ¿no? Yo creo que ya no están dispuestos a recibir un no. Ellos de esta forma piensan que van a recibir una respuesta positiva a sus peticiones, pero yo creo que también no es la manera. No, no es la manera. Y antes de ir a otros datos, Julio, yo no sé, pero cuando anteriormente se daban este tipo de manifestaciones que ya tornaban un tema violento o incluso otro tipo de manifestaciones que se daban de la cantidad de personas que participaron. Yo veía que en otros años había acompañamiento de la PDH, pero de verdad hoy ningún chaleco azul vi. No, la PDH es el eterno ausente en estas situaciones de problemas sociales. Sirven para hablar, sirven para decir que están haciendo algo, pero realmente sirven para no resolver nada. Mejor vamos con más datos porque hablar de ellos es perder un poquito el tiempo en estas situaciones. Así que ahí los tenemos en pantalla, por favor, y son las siguientes. Sandy, es que desde horas de la mañana los veteranos militares se reunieron en la Plaza de la Constitución y como se pudo ver, algunos de ellos portaban ya posteriormente, en horas de la tarde, palos y machetes. Dieron una clara muestra de cómo poner en jaque y cómo evidenciar la anomia del Estado guatemalteco. No tenemos control, pero ni en de un poder estatal como es el Congreso. Imagínate tú eso. Quien no pudo responder de manera pronta y oportuna para defender esas instalaciones. Otro aspecto a evidenciar es la vulnerabilidad, por supuesto, de las instalaciones del Congreso de la República y la poca capacidad de respuesta de su personal de seguridad, que yo no sé si tendrán protocolos, si harán algo para planificar este tipo de situaciones, pero hoy no lo demostraron. Es necesario y urgente que la Policía Nacional Civil, la Guardia Parlamentaria también, Sandy, puedan revisar, puedan replantear sus protocolos de actuación ante este tipo de situaciones, pues hoy no pudieron evitar que se hicieran estos disturbios, estos destrozos, este incendio, esta cuestión, pero por sobre todo, por Dios, ver correr a la Policía Nacional Civil. Hombre, esa es una situación en la cual ya vemos cómo no hay ningún control en materia de seguridad y ahí lo estamos viendo por parte del Estado guatemalteco. Mira, Julio, yo retomo el tema de los protocolos de seguridad que se deben de tener en el Congreso de la República, porque mira, deben estar siempre preparados, pero aparte de ello, el Congreso se convierte en un lugar donde siempre se concentran las manifestaciones, donde no es la primera vez que se dan disturbios. De hecho, el año pasado se registró uno. ¿Usted se recuerda cuando ingresaron a realizar distintos destrozos en el Congreso de la República? También el año Exactamente. Pasado. Sí. Bueno, no se aprendió nada, porque tampoco es que tengan activado un protocolo en el cual puedan decir, bueno, ¿qué hacemos? Estaban improvisando realmente. Yo te diría algo, si fuera tu servidor parte de la Junta Directiva del Congreso de la República, yo sí mandaría a llamar, verificaría qué es lo que está pasando, quién es el encargado de seguridad, qué es lo que está pasando aquí, cuál es el entrenamiento, cuáles los protocolos, cuál es la preparación que esa gente en seguridad supuestamente tiene, porque si no, al final de cuentas, estás pagando con dinero a los guatemaltecos por gusto, porque no pudieron tener algún otro tipo de situación, aunque sea de coordinación con otras instancias. Y creo que también el Estado de Guatemala, tú lo has dicho bien, en noviembre del año pasado
fue que pasó esa situación en el Congreso y la policía iba armada. Pero es que los policías tienen que ir armados porque son policías. No podemos seguir enviando por esos falsos defensores de derechos humanos que dicen que eso es represión. Señores, no es represión, es simplemente materia de seguridad pública el hecho de que la policía tiene que estar con su equipo completo, porque de lo contrario vemos este tipo de situaciones como lo que hoy pasó en el Congreso de la República. Lamentable, la verdad. Ojalá que se puedan entonces hacer evaluaciones sobre en qué se falló hoy, cómo ir fortaleciendo también estos procesos, porque Julio, hoy se arriesgaron varios trabajadores del Congreso que estaban laborando en las instalaciones y que de verdad vivieron momentos también de mucha tensión, de mucha preocupación, no sabían ni cómo escapar de ese lugar porque el humo estaba ingresando, el gas lacrimógeno también. Sí. Qué complicado. Y compañeros también periodistas que estaban dándole cobertura a la situación, que cubren esa fuente específicamente, que también resultaron afectados porque tampoco se les garantizó la seguridad. A nadie. Entonces, bueno, Anomia, ahí ya lo vimos en todo sentido. ¿Podrá haber alguna forma de arreglar este conflicto con los veteranos militares? Creo que difícil, pero puede haber. ¿Quieres que lo analicemos? Pero al regresar, usted siga con nosotros. No cambie, por favor, porque nosotros somos a la medida. La iniciativa de ley 5664, Ley de Compensación Económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno, fue presentada por congresistas el 29 de noviembre del 2019 y lo que busca es otorgar un bono honorífico de 120,000 quetzales. En febrero del 2021 la conoció el Pleno y se envió para su análisis a las comisiones de Derechos Humanos, Defensa Nacional y Finanzas. Desde entonces, las diversas asociaciones de exmilitares iniciaron reuniones junto a los congresistas para analizar y consensuar la propuesta. Dentro de estas reuniones, los presidentes de comisiones le solicitaron a los veteranos presentar un estado de fuerza al Ministerio de la Defensa para determinar el número de exmilitares que formaron parte del ejército durante el conflicto armado interno. Y hasta no contar con los listados, el dictamen permanecería en espera. Durante este tiempo, los veteranos han realizado varios bloqueos para exigir el dictamen favorable de esta iniciativa de ley. Sin embargo, hasta el momento los listados no han sido oficializados. Ellos buscan recibir 120,000 quetzales cada uno, lo que significa que el Estado deberá buscar un espacio presupuestario de más de 11,000 millones de quetzales para cerca de 95,000 veteranos. A decir del ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, sería complicado cumplir con estos montos, pues se convertiría en deuda. Además, el presidente de la Comisión de Finanzas aseguró que se buscará reducir la cifra, aunque los veteranos han señalado que no aceptarán menos. Se espera que este 22 de octubre la Comisión de Derechos Humanos del Congreso reciba el listado oficial del estado de fuerza, que se estima de un poco más de 95,000 veteranos que se verían beneficiados con esta propuesta de ley. Bueno, por supuesto que ahora es bastante difícil entender, Sandy, televidentes, que pueda haber alguna perspectiva de negociación para llegar a un acuerdo y a un arreglo, digamos, pacífico en este tema, con lo que sucedió el día de hoy. Pero más que lo que sucedió el día de hoy, voy a utilizar esta expresión con el hartazgo que pueden sentir ya estos exveteranos militares que, como tú bien lo dijiste, se ven burlados, ¿no?, en el tiempo. Es que no es un mes, 2 meses, una semana, 2 semanas, ya esta es una cuestión que viene por lo menos con lo de la iniciativa de ley del año pasado. Con lo del bono, ya no sé ni cuánto tiempo es que lo traen. Y como nadie entonces da la cara, creo que aquí solo hay 2 opciones para la solución, digamos, pacífica de este tema. Uno, que se les hable con la verdad. En este caso, en el mejor de los casos, un sí consensuado de alguna manera o un no, pero con la verdad. Y por supuesto que entonces ya se tomen las acciones pertinentes de si se les va a pagar, cómo se va a hacer, de dónde va a salir esa plata, que ojalá no sea de la deuda, porque eso también sería terrible, y cuál va a ser la forma real, por grupos, por pagos, qué es lo que se pueda consensuar, pero que se les hable con la verdad y que se les pague. Creo que esa es la única forma que ellos van a poner sobre la mesa de negociación. Ese es el punto. Yo creo que ya llegó el momento en el que pues no van a querer negociar sobre el monto. Aparte de eso, es que aquí hemos dicho también que no es la única petición que se está haciendo. También es el tema de vivienda, en el cual se está exactamente exigiendo también ese tipo de aporte por haber servido en el conflicto armado interno. Sí.
¿cómo negociar con esto? Sí, recordemos que hace pues, unos años, un par de años, que empezó este tema, porque este tema no es que empezó este año. No. Ya llevamos varios análisis en este programa, imagínese usted. ¿Y cuánto se exigía en ese momento? 85,000 quetzales. ¿O estoy mal, Julio? Se empezó con 85, pero como no se le ha dado solución y se le han dado falsas esperanzas, se le ha dado larga y falsas expectativas, hemos llegado a 120. Ya cobró intereses, imagínense Ya cobró ustedes. por intereses. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a llegar a exigir más? Vaya, y ahí pues, va a estar más difícil también poder negociar, porque ya negociar sobre 120,000 quetzales, es que estamos hablando de varios miles de millones de quetzales los que se tendrían. Entonces, tomando en cuenta un listado de 95,000 personas que puede ser que más se grande. indica exactamente, porque Sí. incluso ellos han dicho que no, que son aproximadamente 115,000. Entonces no sabemos realmente y cómo poder confirmar esta información. Es bien difícil, la verdad, poder tener un registro como estos. Aparte de esto, llegar a una solución, llegar a un acuerdo cuando existe un cansancio y cuando ya no están para negociar, probablemente. ¿Por qué? Porque ya pasó el momento en el que lo estaban pidiendo pacíficamente, en lo que estaban buscando el acercamiento y no se les hizo caso. Entonces, ahora ellos se van a poner los moños seguramente. Sí, yo creo que se ha llegado a un punto muy álgido, ¿no? Esto es como cuando en un tema muy familiar, por ejemplo, en una situación de divorcio, primero iba a haber un mutuo consentimiento, no se llegan los acuerdos correspondientes y ya se tiene que entrar a la litis, a la lucha, a la pelea, que es una pelea legal, pero al final de cuentas es una pelea por bienes, por dinero, por pensiones, por otra situación. Aquí ya no estamos hablando de esto, estamos hablando que con las alertas tempranas que se fueron dando a lo largo del tiempo y que aquí lo analizamos muchísimas veces, sobre todo en estas últimas 2 semanas ya, bueno, pues ahora ya tenemos un conflicto instalado y este conflicto resolverlo, pues no pagando, yo creo que va a ser una situación imposible, al contrario, va a generar mucho más conflicto. Alternativas de solución, sí, yo vería algunas, te repito, hablar con la verdad y decir cómo se va a resolver, pero también creo que de la otra parte, en este caso de los veteranos militares, mucho serviría que no fueran tan disgregados, es que con 15 representantes distintos, imagínate que 10 estén de acuerdo y 5 no, entonces tampoco se van a llegar a acuerdos. Yo creo que ahí también habría que hacer algo en ese tema y en ese punto. Ay, Dios mío, ¿cómo poder resolver? Es que de verdad, un verdadero milagro se necesita para esto, Julio. Y aparte de esto, sí. Y aparte de esto también, que se pueda actuar de forma inmediata, pero yo tampoco veo de que se haya instalado ya algún diálogo que, bueno, mañana vamos a establecer una mesa de diálogo, vamos a buscar la solución al tema. Más que pronunciamientos de repudiamos los hechos, no he escuchado nada más. No pero eso no sirve de nada para resolver este tema. Todos lo repudiamos, eso está claro. Más necesitamos solución. Vamos con datos. Adelante. Bueno, vamos a ofrecer algunas alternativas de posible solución, pues, para que se haga algo por parte de quienes tienen la potestad de hacerlo. Y es que, Sandy, en primer lugar, se tiene que tener transparencia. Esa es una palabra importante en este nivel del conflicto. Transparencia para la mesa de negociación, rota en este instante también, difícil, para dejar bien definido y establecido cuáles son los compromisos que se pueden cumplir y también cuáles no se pueden cumplir. Sobre esa base hay que partir, la base de la verdad. Esto conlleva a que comisiones específicas que tienen que ver con este tema en el Congreso de la República puedan dar la cara para fijar esa postura, para hablar con estos exveteranos militares, con sus directivos. Debe existir también la capacidad de diálogo, ¿no? Por las al menos 15 asociaciones de veteranos militares de tropa, que ya veo esa dificultad de poder sentarse con 15 que representan a estas 95,000 personas o 115,000, lo que sea. También el Congreso de la República, Sandy, debe definir si dentro de las prioridades de la agenda parlamentaria está el conocer el proyecto de ley que beneficia a los veteranos de guerra o no, si lo van a ver durante el poco tiempo que queda todavía en este año, porque en noviembre se cierra el periodo de sesiones ordinarias, o simple y sencillamente se le van a dar largas, y que también en todo caso, si las disposiciones van a ser esas porque no hay la capacidad, la voluntad o lo que se quiera de pagar y el conflicto va a seguir, pues que nos digan a los guatemaltecos qué hacemos, porque aquí los que vamos a terminar siendo más afectados somos todos. Totalmente. Mira, Julio, la verdad es de que yo no creo que con que los diputados le digan, miren, en este periodo no se va a poder, o en este año no se va a poder conocer la ley, pero miremos el otro año cómo vamos, porque hay otros temas que se deben ir analizando
Yo no creo que ellos van a querer recibir una respuesta como esa. Ellos quieren soluciones inmediatas. Y una de esas es que se apruebe de inmediato, de urgencia nacional, si es posible, esa ley. Perdón, ¿y de quién es la culpa allí? Honestamente, de quienes no han dado respuesta. Exacto. Así que, bueno, disculpen, ¿verdad? Pero ustedes en el Congreso tienen que dar respuesta. Vamos con otros datos, por favor, porque son importantes para que sustentemos el análisis. Posibles también alternativas de solución, o al menos, Andy, de negociación, si se pudiera rescatar de alguna manera la misma, sería establecer, en primer lugar, si para el próximo año, 2022, existe o no la capacidad de pago. De antemano les decimos, ya lo dijo Álvaro González Richie, el ministro de Finanzas, presupuestado no está. Entonces ya este es un problema. Esto quiere decir que la negociación debería entonces ir encaminada a delimitar los compromisos reales con calendarios también reales a cumplir y proyecciones de pago por grupos de personas X o por cantidades específicas, aunque sean cantidades más pequeñas, pero que pueda haber alguna alternativa de negociación. Otra posibilidad, Sandy, podría ser, si no existe la capacidad ni la voluntad política aparente de poder cumplir con el compromiso de pago, expresarles ya de una vez por todas, claramente por parte de las autoridades, que esto no es posible y que no lo esperen entonces, ¿verdad? Lo cual nos dejaría, eso sí, un panorama incierto en cuanto a la forma de evolución de este conflicto social, ya que el conflicto de los veteranos de guerra que piden ese bono honorífico ya está instalado plenamente en el país en su máximo apogeo y debemos esperar todavía cosas peores, diría yo. La verdad que sí, ya demostraron entonces de lo que son capaces y que la situación se puede empeorar. Imagínense ustedes algo peor de lo que se dio hoy. Puede pasar. Qué complicado, la verdad. ¿Y quiénes van a sufrir las consecuencias? Adivinen. Así es. Recuérdate que ya en esta furia, en este enojo que hoy tuvieron, porque no fueron recibidos por las autoridades del Congreso de la República que los citaron, dijeron, miren, inclusive llegaron a esto, nosotros somos exsoldados, aquí hay excaiviles, si algo podemos hacer es pelear, dar lucha y hacer guerra. Entonces, estas ya son declaraciones fuertes, no hay que dejarlas así como en el olvido, ni echarlas en saco roto. Esto es de reunirse ya el Congreso de la República y ver qué es lo que va a hacer, porque de lo contrario, de verdad, Sandy, este conflicto se puede hacer muy grande, muy feo y muy fuerte en todo el país, y no vaya a ser que derivado del conflicto armado de 36 años volvamos a tener rebrotes de violencia por esa situación y volvamos a entrar en otro conflicto similar. Que se podría dar, Julio, la verdad. Claro que sí. No me extrañaría esta situación. Aquí es urgente que se pueda tratar el tema. Ya ha quedado en evidencia que con evadirlo, que con dar largas, solo se está intensificando. ¿Qué están esperando? Es lo que yo les pregunto a quienes corresponde tratar este asunto. Señoras y señores, den la cara, por favor, es su obligación, para eso fueron electos. ¿Habrán delitos en los que hayan incurrido los veteranos militares? Seguramente, y hay investigaciones también que se han abierto. Así es, ¿no? Porque una cosa es manifestar y otra cosa es que también se hagan cosas que no deben de hacerse. Vamos a analizar esos delitos. Así es, usted siga con nosotros, regresamos en breve. No cambie, nosotros somos A la Medida. Es bien difícil poder encontrar paz en Guatemala. Es bien difícil poder decir que va a haber tranquilidad y va a haber desarrollo si tenemos más de 1.800 conflictos de todo tipo, desde conflictos de tierras, conflictos limítrofes y este conflicto también. Pero una cosa, ya lo dijimos, Sandy, estamos bien seguros de que sí se puede hacer peticiones siempre y cuando se guarde un respeto hacia el derecho de las demás personas y a la propiedad privada y a la propiedad del Estado también. Entonces, aunque sí está bien la petición que ellos están haciendo, me refiero a los exveteranos combatientes, estuvo muy mal lo que hicieron el día de hoy y esto va a traer consecuencias porque ya hay pronunciamiento del Ministerio de Gobernación que dice que tiene identificados a los 15 líderes de las distintas asociaciones y que al menos a 10 de esas asociaciones de exveteranos combatientes de tropa se les va a anular la personería jurídica y eso que todavía no hemos entrado a ver los temas legales.
Sí, Julio, hay una investigación que se está siguiendo para poder determinar entonces la responsabilidad de las personas en cuanto a los hechos ocurridos hoy. Sí. De hecho, hace unos momentos le damos a conocer en la emisión estelar sobre la detención de 2 personas que se realizan ya, Julio. Es correcto, que se señala que participaron en la quema de los vehículos en el parqueo del Congreso de la República. Se ven entonces en las imágenes estas personas, de hecho una llevaba varias prendas, varias camisas, porque no estaba con la misma ropa, con la misma camisa con que se miraban las imágenes. Sí. Se cambió varias veces, de hecho, para cambiarse de puntos, indica la policía dentro del argumento también de la detención. Realizaron un seguimiento y kilómetros después, en un puesto de registro, logran ubicar dentro de un autobús, de un microbús, a estas 2 personas señaladas de haber actuado entonces de esta forma. ¿Sabes qué? Creo que hubiese sido lo mejor en ese momento el poder darles captura en esa flagrancia. Pero ya vimos y analizamos que pues la PNC tuvo que salir corriendo porque no cargaba armas y que no vaya a ser que este hecho vaya a ser algo similar a lo que pasó en el Día de la Hispanidad, que entonces el argumento más fuerte que pueda tener la defensa técnica de estas 2 personas detenidas al día de hoy, que por cierto 2 me parecen muy pocas con la cantidad de personas que habían haciendo este tipo de desmanes, pues entonces se diga que no se capturó ni con orden de aprehensión de juez competente, ni mucho menos en flagrancia. Yo creo que ya por ahí, ya el caso empieza bastante mal en lo jurídico. Totalmente, es mejor entonces preparar ya un sustento, un argumento con evidencias y poder entonces solicitar una orden de captura, ¿no? Porque en el lugar no lo agarraron, entonces flagrancia ya vimos que no entra dentro de esta figura y que los hechos entonces se dieron de distintas formas. Así es. Creo que al final podría suceder la misma por situación ahí del va caso. La interpretación. Exactamente, entonces aquí el tema es, bueno, ¿quién es más son responsables? Porque no eran 2 personas. Yo, de verdad, en esas imágenes que se podían observar, se miraban a varios adentro del parqueo. Es que ahí está la cuestión. Entonces, sí hay responsables. Vamos a analizar primero algunos de estos hechos bajo el tinte de nuestra legislación penal para que entonces podamos irle dando forma al tema, Sandy. Por supuesto, lo que dices es cierto, los actos ocurridos afuera y adentro del Congreso de la República pueden ser, y lo son, de hecho, constitutivos de varios delitos. Y hay personas responsables. Para empezar, quienes tengan la representación jurídica de cada una de esas 15 asociaciones, porque a ellos son a quienes obedecen. Entonces, esto tenemos que dejarlo claro. Vamos a tratar de limitar algunos de los posibles hechos delictivos que puede perseguir de oficio el MP o que puede pedir alguna parte, en este caso pidiente, como podría ser el Congreso de la República a través de su cuerpo jurídico. Siendo que hay al menos 15 líderes reconocidos por el Ministerio de Gobernación que organizan a estos exveteranos militares, está el delito ya desde ahí de asociación ilícita, con una pena, pues, Sandy, que en la privación de libertad oscila más o menos de los 8 a los 12 años. El delito también de allanamiento, claramente visto allí, dice que quien sin autorización o contra la voluntad del morador entre precisamente en eso, en morada o dependencia ajena por la fuerza, y en este caso fue por la fuerza y con engaño, prisión que va de 3 meses a 2 años. También puede eventualmente tipificarse el delito de depredación de bienes culturales, sancionado con prisión de 6 a 9 años, considerando el valor histórico del edificio del Congreso que data precisamente de esa primera parte de la década de los años 40, cuando Jorge Ubico lo manda a construir, y que si no fuera también por Ubico, hay que decirlo, que para muchos fue un dictador, y de hecho lo fue por casi 13 años, no tendríamos edificios como el Palacio Nacional, como el Palacio de la Policía Nacional Civil, como el Congreso de la República, pero no se trata de destruirlo tampoco en una manifestación, en una protesta o en una asociación para hacer una petición. No, definitivamente no, Julio. Aquí vemos entonces la comisión de delitos y cómo es que cada una de las figuras entra dentro de un proceso penal, Julio. Correcto, y que Sandy. la persona entonces que sea demostrada que es responsable o que actúa también como parte de las investigaciones, podría enfrentar esta situación. Y es que el punto será eso, Julio. Aquí ya tiene que existir una investigación profunda que pueda tener también a personas responsables, porque si no, esta situación va a seguir igual y va a quedar en la impunidad y vamos a seguir destrozando los distintos lugares públicos, los daños que se van a ir generando también a la propiedad privada. Qué mala costumbre estamos tomando, ¿verdad? Exacto, sí. y no, de verdad, aquí no cabe
la palabra manifestación como un sinónimo de destrucción. Para nada, pierde completamente el sentido. Y es que fíjate, Sandy, lo que estás diciendo, yo lo voy a retomar por lo siguiente. Manifestación, para empezar, no es sinónimo de bloqueos, que ya lo hemos visto en varias ocasiones. Pero manifestación no puede ser sinónimo de violencia, y esa violencia conlleva la destrucción. Dime, probablemente hoy no fue tanto con la propiedad privada, porque inclusive esos vehículos que estaban allá dentro del Congreso, que por cierto al Congreso no le costó plata, le costó plata a los guatemaltecos porque son los vehículos que se utilizan para varias cuestiones propios de esta institución. Bueno, eso ya lo perdimos. Entonces, si hay que comprar otros, ¿dónde va a salir? De los impuestos que nosotros pagamos. La reparación del Congreso de la República, ¿dónde va a salir? De los impuestos que los guatemaltecos pagamos. Entonces, esto no puede permitirse ya. Es decir, tenemos que llegar a un punto de madurez en Guatemala en que la mejor forma de hacerse sentir no sea a través de manifestaciones de violencia, porque entonces por supuesto que vas a hacer noticia, pero vas a hacer una noticia negativa, ¿no? Porque aunque estamos diciendo que tienen razón los exveteranos militares de guerra de que no se les dé una razón y se burlen de ellos al no darles una respuesta, no tienen razón en hacer este tipo de situaciones como las que pasaron hoy. Totalmente. Algunos también hoy, que obviamente este fue uno de los temas de conversación en distintas plataformas digitales, planteaban el tema, bueno, esto es un terrorismo. ¿Cabe la figura del terrorismo? Mira qué interesante, porque ¿por qué no lo analizamos conforme a la ley guatemalteca? Por favor, usted ya lo escuchó a las 6 de la tarde en TN23, pero lo vamos a volver a hacer ahora acá en el programa La Medida. Vamos a poner los datos para ver la figura que está en la ley contra el crimen organizado de terrorismo. ¿Podría tipificarse ese delito? Sandy, te digo que sí, porque lo que dice es que se alteró el orden público del Estado con actos de violencia. ¿Hubo violencia el día de hoy? La hubo. Y se atentó contra propiedad ajena. Esto te da una pena de 20 a 25 años. Es decir, el delito de terrorismo puede perfectamente tipificarse, pero a su vez, imagínate tú todas las repercusiones legales, ¿verdad, Sandy? Pueden existir otro tipo de situaciones legales, no necesariamente de orden penal. Por ejemplo, alguien tiene que ser responsable del pago de los daños y de los perjuicios por la destrucción de estos bienes públicos y privados. No va a ser que nosotros somos los responsables sin haber hecho nada los guatemaltecos. Además, se espera también que el Ministerio Público, en coordinación con Policía Nacional Civil, tenga la capacidad de no dejar impunes estos hechos, pues hoy solo se logró hacer 2 capturas bajo la supuesta forma de flagrancia, que ya estamos viendo que no fue necesariamente así. Y otra situación que también va a ser, fíjate, Sandy, consecuencia, que ya la dije hace unos minutos atrás, aunque no sea del orden penal, el hecho de que se le va a quitar la personería jurídica a por lo menos 10 de estas asociaciones. Ojo, legalmente se puede hacer, ¿no? Por esa situación, pero eso va a traer también más problema y más disturbio. ¿Lo podríamos tomar como una represión en el hecho de quitar la personería? ¿O sí está establecido en ley entonces que por actuares como estos se puede realizar ese tipo de acciones? Yo creo que aquí lo más sabio sería que esto lo dictamine alguien que tenga la competencia para hacerlo, que en este caso tiene que ser un juez específicamente. ¿Sabes por qué? Porque no vaya a ser que se tome precisamente como una represalia directa, lo has dicho muy bien, y entonces lo que hagas es avivar. O sea, con personería o sin personería igual te van a manifestar y van a estar ahí presentes bloqueando y haciendo lo que ellos acuerden hacer como veteranos militares. Así que en ese punto sí habría que ser bastante prudente, aunque anunciado está que puede ser una de las repercusiones jurídico-legales que se tenga por estos actos del día de hoy. Va a ser importante entonces los pasos que se tomen a partir de ahora también, y también las estrategias que se busquen para poder controlar esta situación que ya se le salió a las manos, de hecho, a las autoridades. Ojalá que se pueda de verdad hacer algo para llegar a un acuerdo y evitar consecuencias mayores de las que hoy se registraron en el centro histórico. Así es, Sandy. Cuando hablamos del tema de seguridad, sobre todo de la seguridad pública, hay algo muy importante que vamos a recordarlo y lo hemos hablado en otras ocasiones: los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los famosos MARCs. Hoy estamos viendo, no MARCs con X, MARC con CS. Hoy estamos viendo cómo en Guatemala ha nacido un gran conflicto nuevo que nos va a traer muchas repercusiones, y todo
por la no transparencia, por la no sinceridad y por no dar la cara en una negociación en la cual, pues por supuesto, si es una negociación como tal, tiene que haber un gana-gana. Y los veteranos militares lo tienen que saber, que el gana-gana es ceden un poco de esta parte para que la otra parte ceda también. Tal vez no los 120,000, sino que otra cantidad, probablemente la que decías al principio, los 85,000, pero a cambio se les da en un pago, en un plan de pagos que ellos también lo tengan estimado, el terreno sí, la casa no sé, hay que negociar, pero cuando no das la cara en la parte institucional, tienes estos problemas. Lo que yo veo difícil es solucionarlo. Complicado, la verdad, cada vez es peor esta situación. Bueno, vamos cerrando el tema del día, sin duda alguna. Hemos visto las distintas aristas sobre esta problemática y todo apunta a que el conflicto está vivo, que el conflicto continúa y así seguirá hasta que no se busque entablar una conversación y sobre todo llegar a acuerdos de ambas partes. Y una cuestión, mientras tanto nosotros aquí en Guatemala pues tenemos que resignarnos cuando miran las plataformas de los grandes medios de comunicación del mundo dando otra vez una cara de un país con problemas, de un país con conflicto, de un país con inseguridad, de un país donde pasan todo este tipo de situaciones. Si queremos reactivar el hecho de nuestra economía a través del turismo, vaya mala imagen que estamos dando a cada rato. Totalmente, Julio. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos con Noticias Nacionales, siga con nosotros. Así es, no cambie, nosotros somos a la medida. Bueno, y aquí estamos nuevamente ya ahora para la parte informativa. ¿Sabe usted que la Oficina Nacional contra la Tortura ha solicitado un incremento a su presupuesto? Esto lo justifican para la atención de los privados de libertad del país. Así que por favor vea la información aquí en A la Medida. Contra la tortura para el 2022 será de 13 millones de quetzales, de acuerdo con el proyecto presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Sin embargo, han solicitado un incremento para la contratación de delegados y cubrir la atención en más departamentos del país. Les comentamos, la Oficina Nacional para Prevenir la Tortura en este momento cuenta con 13 millones y el relator Solórzano, que es el relator que toma la presidencia el año entrante, hemos hecho un estudio y estamos solicitando 25 millones. La razón es porque estamos atendiendo a una población privada de libertad bastante grande y el presupuesto pues en realidad se queda muy corto. Tenemos regiones donde tenemos un solamente delegado y son muchas regiones los que hay que atender, son 4 departamentos. Hay que atenderles la salud, hay que atenderles la seguridad, el aspecto físico y emocional. Entonces en realidad la Oficina Nacional para Prevenir la Tortura necesita a profesionales especializados en todas esas áreas, medicina forense, psicólogo forense, trabajador social, un abogado especialista en incidentes para poder abordar todos esos casos y encuadrar en el marco legal, tanto interno como internacional. La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República ha realizado durante varias semanas audiencias para analizar el presupuesto de varios ministerios e instituciones, que en su mayoría han solicitado un incremento. Se espera que durante las primeras semanas de noviembre la comisión entregue la propuesta al Pleno para su aprobación, modificación o improbación. Y la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura presentó una acción de inconstitucionalidad por el abuso sobre la prisión preventiva. Relatores contra la tortura informaron sobre una acción presentada ante la Corte de Constitucionalidad para el cumplimiento de la presunción de inocencia, entre otros artículos de la Constitución, pues solicitan que no menos de 7,000 personas salgan de prisión preventiva. Estamos trabajando nosotros una acción de inconstitucionalidad que permita que la prisión preventiva, que hoy tenemos casi 13,000 personas, puedan salir no menos de 7,000 personas, que ya se abusó de la prisión. Es decir, el Estado tendría en este momento, si tiene 26, va a tener en promedio 15,000 personas. Es un poco más, va más con la realidad por los espacios físicos que actualmente tienen los centros de detención. Pero actualmente el Código Procesal Penal en el artículo 268 y sus modificaciones le otorga a los jueces y a las salas el derecho a
a utilizar las prórrogas cuantas veces sean necesarias. Y por una prórroga, una persona puede estar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, cualquier cantidad de tiempo. Muchas veces hasta la pena ya cumplieron y la gente sigue privada de libertad. Entonces, esta inconstitucionalidad lo que pretende es expulsar del ordenamiento jurídico esa norma que le está haciendo daño al Estado de Guatemala, porque choca contra la Constitución. Al momento, la Oficina Nacional contra la Tortura está a la espera de la resolución que dé la Corte, pues la acción fue presentada hace algunas semanas. Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Álvaro Arzú, señaló que más del 50% de privados de libertad están bajo esta medida y es un abuso de sus derechos. Por ello, ven positiva la acción presentada por la oficina. Autoridades de México señalaron que existe un interés bastante marcado por parte también de los Estados Unidos de América para poder invertir en los países centroamericanos. ¿En qué? Bueno, pues en programas de apoyo. Esto luego de la reciente visita del encargado para el cambio climático de ese país, John Kerry. Por favor, vea la información. Que sería muy importante ampliar este proyecto a Centroamérica porque la región es muy similar en cuanto a ecosistemas, orígenes, comunidades étnicas, nuestra realidad entre Centroamérica y México es muy similar. Entonces, decía el presidente, es muy relevante que ustedes lo consideren ahora que van a discutir financiamiento para este tipo de actividades, para que si hoy está en México se pueda extender a Centroamérica y sin duda sería una iniciativa de impacto mundial. Creo que ese mensaje se lo llevó el secretario Kerry a Estados Unidos. Muy buena la relación. Hay condiciones inmejorables para que se lleve a cabo una integración económica con dimensión social, respetando nuestra soberanía. Y en otro tema, las denuncias por despidos injustificados continúan ante el Ministerio de Trabajo. Más de 13.000 denuncias, principalmente del área de comercio, agrícola, entre otros, se han recibido por incumplimiento laboral. Pues básicamente hay de todo. Mire, realmente el mayor tema o más elemental es el despido por no pago de prestaciones. Sigue siendo el rubro mayor. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que dentro de estas denuncias van lo relacionado con todo. Por ejemplo, el no pago de prestaciones dentro de la relación de trabajo también es otro factor muy alto de denuncia, pero en su mayoría, pues obviamente es la falta de pago de prestaciones, ya sea de indemnización por despido injustificado o la ausencia de pago de prestaciones, ya sea salario retenido o las prestaciones adicionales como el bono 14 de la INAH. En cuanto a actividades económicas, obviamente las actividades que más presentan denuncias siempre son las relacionadas con comercio, ¿verdad? En esencia, obviamente el sector agrícola tiene una parte importante, pero la parte del sector informal en el comercio sigue siendo el mayor rubro. Otro de los sectores de los que se conoce incumplimiento es el de seguridad privada. Sin embargo, la falta de denuncias complica los operativos de inspección. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el sector de seguridad privada no denuncia mucho, entonces es un tema que hay que hacer un llamamiento. Sabemos que hay un cumplimiento de derechos dentro de ese sector, ya se desarrolló un operativo específico de seguridad privada, tenemos ya los resultados, con gusto se los podemos trasladar a través de comunicación para que usted vea cuáles fueron los resultados de ese operativo específicamente de seguridad privada. La capacidad de inspección es una de las limitantes, pues se cuenta a la fecha con 125 inspectores, pero 70 desarrollan funciones administrativas. Gracias por su amable atención y le decimos chao. Así es, feliz noche, lo esperamos mañana, que descansen.